Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estas jornadas informativas sobre la red de oficinas de asistencia a víctimas del delito. Unas jornadas dirigidas tanto a técnicos y personal de las Turisinfo, que saben todos ustedes que es nuestra red de información turística que contamos en toda la comunidad, que además actúa de forma coordinada en cuanto a los estándares de calidad, funcionamiento y que por tanto es esa primera línea de contacto presencial en primer lugar con los visitantes que buscan información, pero también virtual, porque el trabajo que realizan ellos es el que alimenta en gran medida pues, sus webs y que además los técnicos que las forman son en muchas ocasiones los impulsores de gran parte de las iniciativas que se realizan en cada municipio, ¿no? Por tanto, participan Turisinfo y participan también el sector, ¿no? Saben todos ustedes que lo que se pretende es poner en valor, y ahí agradezco la colaboración de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas para organizar estas jornadas, a todas las que van a participar en primera persona y también a la consellera y a los directores generales que han hecho posible que hoy estemos aquí todos y haciendo sinergias en la Generalitat Valenciana, porque el objetivo es que este servicio público, un servicio público gratuito, multidisciplinar, un servicio que tiene el objetivo, como después se explicará de forma detallada, de información, de asistir, de una atención coordinada a las víctimas del delito, a los testigos y personas en situación de riesgo como consecuencia de su contacto circunstancial con un delito, ¿no? Y por tanto, lo que queremos es que nuestros turistas, nuestro destino, sea un destino seguro. Ya lo es. Y gracias a lo que está implementando la Consellería de Interior, de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, lo es aún más. Y por tanto, igual que tenemos nuestras Turisinfo ya vertebradas en torno a la respuesta a la violencia de género, con esos puntos violeta en la comunidad, creíamos necesario este gran servicio que ha puesto en marcha la Consellería fuera un referente también para todos nuestros agentes turísticos, de tal manera que cuando hubiera también personas, turistas, que pueden estar en la misma situación que cualquier otro residente, tuvieran un referente claro de cómo actuar y cómo aprovechar este servicio que va más allá de poner una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil o en un punto de una comisaría, sino que es poner en marcha todo un sistema de protección, atención e información, ¿no? Y por tanto, no duplicamos, sino todo lo contrario, generamos sinergias entre gestión del sector público, de inversión del sector público y lo ofrecemos, como digo, a las personas turistas que quieren disfrutar de la comunidad. Y como digo, y acabo, se trata de que no solamente puedan tener una experiencia irrepetible, como se dice ahora en turismo, por los servicios turísticos que contratan, por nuestros recursos naturales, culturales, gastronómicos, por las sensaciones y las vivencias que tienen en nuestros destinos, sino que además, si pasara algo, saben que en la Comunidad Valenciana tienen además una red a su disposición para atenderles y responder a sus necesidades. Nada más, yo creo que el protagonismo hoy lo tienen todas las técnicos que nos acompañan hoy. Vuelvo a agradecerles a todas y cada una de ellas personalmente, también a Marichel, que es la impulsora dentro de Turisme de estas jornadas, y irán interviniendo sucesivamente, se irán dando las palabras, ustedes tenían el programa, y por último clausurará el secretario autonómico. Pues yo sin más doy la palabra a Sofía Alberca, a la jefa de servicio de gestión y coordinación de las oficinas de asistencia a víctimas del delito. Muchísimas gracias. Sofía, tuya es la palabra. Hola, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para dar a conocer un recurso, pues como se ha comentado, público, gratuito y que tiene mucha utilidad y nos parece estupendo pues, poder difundirlo porque hay muchas necesidades
Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Y es necesario conocer, que conozcamos todos los recursos disponibles y que nos coordinemos y que aprovechemos esta gran inversión hecha por la Generalitat y en concreto por nuestra parte la Consellería de Justicia. Voy a compartir una presentación. A ver. Pantalla completa. No sé si se ve. ¿Alguien me puede decir si se ve Sí, se te ve perfecto. Sí, Vale. se ve perfecto. Pasa una página por si quieres para que comprobemos. Pasa una para atrás. A ver. Ahora, perfecto. Sí, sí, sí va, porque a veces se presenta la primera y luego no pasa la página. Muy Vale. bien. A ver, voy a intentar un segundo. Minimizar ahora. Vale. Pues nada, como decía, esta es la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública. Voy a dar unas pinceladas y un marco orgánico y legislativo en el que se basa nuestro recurso y presentaros pues, las oficinas que hay a lo largo de toda la comunidad y luego ya mis compañeras ya desde cada territorio pues comentarán la casuística o las especialidades que pueda haber. Todo nuestro trabajo está enmarcado en normativa, principalmente el Estatuto de la Víctima del Delito y el Real Decreto que desarrolla esta ley. Aquí están determinados todos los derechos que tienen las víctimas del delito y todas las funciones que tienen las oficinas de asistencia a víctimas para velar por el cumplimiento de esos derechos. Aquí está también nuestro decreto autonómico de creación de las oficinas. Poco a poco fueron creándose esta red. En el 16 es el decreto y luego órdenes posteriores que fueron creando el resto de oficinas. Hay una en estos momentos por partido judicial. Creadas. Y ahora vamos a ver, aquí en el mapa tenemos la distribución provincial, 37 oficinas, hay 36 partidos judiciales. Aquí pone 37 porque en el partido de Requena existen dos, la de Utiel y la de Requena. La de Utiel fruto de un convenio con la Mancomunidad. En Castellón creadas hay 5, en Valencia hay 19 y en Alicante hay 13 oficinas. Aquí está la situación geográfica y abiertas en estos momentos tenemos 35 y pendientes queda únicamente Nules y Segorbe, que tenemos previsto abrir a lo largo de este año. Como decía, las características de esta red de oficinas es que es un servicio público y gratuito, se atiende a las víctimas de manera integral y multidisciplinar, porque no se puede analizar un hecho que haya sufrido una persona con una visión estanco, sino que tiene que ser pues, un análisis general de lo que son sus circunstancias y las necesidades que pueda tener, especializada en el ámbito judicial y, como decía, individualizada. Cada persona ante el mismo hecho puede reaccionar de una forma, tiene unas circunstancias, unos apoyos o no, y bueno, siempre hay que analizar caso por caso porque ante el mismo delito nunca es la misma reacción a las mismas circunstancias que pueda tener una persona. Nuestro cometido principal es prestar información, asistencia y atención coordinada a víctimas de delitos, testigos y personas en situación de riesgo. Antes, durante y después. Esto es muy importante porque a veces se tiene la idea de que las oficinas de asistencia a víctimas, que además están situadas la mayoría de ellas dentro de los juzgados, esto ya únicamente pueden acudir personas que ya han interpuesto una denuncia. Y no es así. Para cualquier información previa a denuncia, incluso si luego no la hubiera, también hay asesoramiento y durante todo el procedimiento, incluso finalizado después de cualquier sentencia, si la víctima continúa teniendo necesidades, se le sigue atendiendo y haciéndole el seguimiento correspondiente por parte de la oficina.
o de la red, porque también a veces se desplazan por cambios de domicilio, en fin, la red está coordinada y cualquier víctima puede acudir a cualquier oficina y será atendida y coordinada o derivada en función de su situación. El fin último es evitar minimizar la primaria, que es debida al delito sufrido, y evitar la secundaria, que se refiere a todo el paso por el procedimiento judicial. Y para ello pues estamos los equipos formados por letrados, psicólogos y trabajadores sociales. En estos momentos tenemos 169 puestos creados, con 43 letrados, 53 psicólogos y psicólogas y 51 trabajadores sociales. Aparte de las oficinas de asistencia a víctimas del delito, de cualquier tipo de delito, se creó en 2019 la oficina de denuncias exclusiva para víctimas de violencia de género. Está en la Ciudad de la Justicia de Valencia y bueno, posteriormente mi compañera ampliará información sobre este recurso específico. El personal, en esta oficina hay policías, porque es una comisaría para recoger denuncias de víctimas de violencia de género, pero está nuestro equipo psicosocial que pertenece a la Oficina de Víctimas de Valencia, realizando su labor también en esta oficina. Recientemente, hace unas semanas, hemos abierto también la de Castellón, está también en la Ciudad de la Justicia de Castellón. En Alicante se prevé abrir también una oficina de denuncias exclusiva de violencia de género, septiembre-octubre es la previsión más o menos, y luego ya hay un proyecto para abrir quizá otra en Elche. Esto posteriormente mi compañera ampliará la información, pero vamos, el objetivo general es centralizar la interposición de denuncias de delitos de violencia sobre la mujer en un espacio amable, en un espacio seguro, con agentes de policía y personal psicosocial, y evitar desplazamientos a las víctimas que tengan que acudir luego a otro recurso para ser asistidas psicológica o socialmente. Esto se hace en la misma oficina de denuncias. Se les facilita apoyo psicológico, acceso a los recursos sociales, trato personalizado, y se trata de minimizar los factores de riesgo y maximizar la protección. Y bueno, pues se acompaña a la víctima durante todo el proceso de denuncia y luego posteriormente, porque una vez interpuesta la denuncia en esta oficina, bien en la de Valencia o en la de Castellón, pues el personal psicosocial sigue realizando el seguimiento, probablemente la acompaña al día siguiente a las diligencias urgentes que haya en el juzgado, ya es la misma persona que la ha atendido en la propia oficina de denuncias. Esto ya posteriormente, como digo, mi compañera lo ampliará. Volvemos a lo que es el trabajo del resto de la red, de estas 37 oficinas que se centran en cualquier víctima de cualquier delito, perdón. Bueno, también deciros que las oficinas provinciales Valencia, Castellón y Alicante son puntos de coordinación de órdenes de protección. Esto significa que cualquier orden de protección, bien de violencia de género o bien de violencia doméstica, Juzgados remite esa orden a estas oficinas provinciales para asesorar y asistir a esas víctimas. ¿Vale? Dependiendo también del domicilio, pues ya será derivada por parte de las oficinas provinciales esa orden de protección a la que le corresponda por domicilio, y se le hará el seguimiento y el apoyo y la asistencia que corresponda. Víctimas directas, cualquier persona que haya sufrido daño o perjuicio. Víctimas indirectas también atendemos a familiares, ¿vale? Y a los hijos menores de mujeres víctimas de violencia de género. Es muy importante también el tema de los menores, porque estando la madre siendo víctima de violencia de género, ellos también sufren este tipo de violencia, y así se les considera también en la Ley Orgánica de Violencia. Aquí os he puesto el artículo en el que lo especifica claramente que son víctimas también de esta violencia. Pues, como he dicho al principio, nuestra función principal es velar porque se cumplan los derechos de las víctimas. La normativa refleja
y especifica muchísimos derechos bueno, pues que algunos son, pueden parecer obvios o básicos, pero hay que estar muy pendientes de que todos ellos se cumplan. Os he puesto aquí unos cuantos, como entender y ser entendida, derecho a traducción e interpretación, a la información desde el primer momento de contacto con las autoridades competentes, a que se evite el contacto entre víctima e infractor. Para eso ya realizamos nuestros propios protocolos para evitar que se encuentren víctima e infractor en el juzgado, a estar acompañada por persona de su elección y al acceso a los servicios de asistencia y apoyo, que entre ellos están las OVDs. Es decir, es un derecho que tienen las víctimas de ser derivadas a las oficinas de víctimas. Allí, ¿qué hacemos? Pues se les informa de todos los derechos, de todos los servicios que tienen a su disposición. Se les asesora también sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, las indemnizaciones a las que puedan tener derecho, la justicia gratuita. Todo esto, pues información y asesoramiento. Asesoramiento también sobre el riesgo, el apoyo emocional a la víctima. Este en concreto a mí me gusta mucho y siempre lo resalto porque está en la propia norma tal cual. Es una función, porque es un derecho, recibir apoyo emocional, y para eso está el personal de las oficinas. Nos coordinamos con órganos, instituciones y entidades competentes, pues con educación, sanidad, servicios sociales, entidades especializadas en víctimas. Y muy importante también la coordinación que tenemos con jueces, tribunales y fiscalía. ¿Vale? Somos el enlace entre las víctimas y los fiscales y jueces. Entonces, esta comunicación es muy importante a la hora de coordinar todo el procedimiento por el que va a pasar una víctima. En definitiva, son 4 palabras sencillas, pero con una carga asistencial muy, muy importante, que es informar, muy necesario para cualquier víctima, porque de repente ha sufrido un delito y no sabe dónde ir, no sabe lo que va a pasar, no sabe a qué tiene derechos. Se les informa y se les asesora, se les acompaña en todo momento, se les apoya a lo largo de todo el procedimiento y posteriormente, y nos coordinamos con, como he dicho, jueces, fiscales y resto de ámbitos con los que pueda tener contacto esta víctima. Somos un enlace entre ellas y todos los mecanismos que hay alrededor de la víctima y de lo que haya. Estoy todo el rato mirando la hora porque a veces, como a mí me apasiona este trabajo, no sé si se nota, pues suelo extenderme mucho, pero voy a ir a correr un poquito para que tengamos tiempo todos y luego si hay preguntas también. En definitiva, las fases de actuación nuestras son una primera acogida y orientación. Cuando llama a una víctima, se solicita cita previa, acude de repente a nuestra oficina en el juzgado correspondiente, se analiza un poquito la demanda que tiene y ya se le orienta. Si es un tema de derivación a otro ámbito, porque no es un tema penal, se realiza, y si no, pues ya pasamos a la siguiente fase en la que se le informa de todos los derechos que tiene, de cuál es nuestra función, se interviene con ella a lo largo de todo el procedimiento y se le realiza un seguimiento. Nunca soltamos a una víctima hasta que estamos seguras de que está todo encauzado o que continúa, por ejemplo, incluso después de una sentencia, pues con intervención psicológica en la propia oficina, o que necesita seguir tramitando algún tipo de recursos. Aquí en concreto las fases de intervención, bueno, pues esto es muy específico, voy a pasarlo un poquito rápido, pero se realiza una evaluación de cuál es su problemática, una propuesta de medidas de protección y de asistencia en función de la problemática sufrida, la información y el acompañamiento en todo momento. Detectar la vulnerabilidad que tiene y las necesidades de protección es el objetivo, y en función, como digo, de las características personales y del tipo de delito, cada persona lo vive y de una forma. Entonces, este análisis inicial es muy importante para luego poder determinar qué medidas vamos a ofrecerle, que pueden ser de tipo asistencial o protección de cara. Estas medidas de protección no es el policial, aunque también nos aseguramos que tiene pues eso, los apoyos correspondientes en función del delito respecto a fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, sobre todo en violencia de género.
pero son medidas de protección de cara al procedimiento judicial, es decir, hacemos este análisis, hacemos informes que emitimos al juzgado para decir esta es la vulnerabilidad que tiene esta víctima y solicitamos que se evite la confrontación visual, que se le comuniquen todas las resoluciones, que nos informen a la oficina, una serie de medidas que también recoge la normativa, que es muy extensa, y entonces que el acompañamiento a juicio también es una medida de asistencia que realizamos. Quedamos con la víctima, la citamos a tal hora en la oficina y en función de, bueno, pues de la sede judicial, pues ya establecemos unos cauces u otros para llegar a la sala de vistas, perdón, asegurarnos que haya paravanes, para evitar la confrontación visual. Se le informa de recursos psicosociales en función de todas las necesidades. Pues bueno, como veis, medidas de asistencia y apoyo de todo tipo se le ofrecen. Y protecciones, lo que os comentaba a lo largo del procedimiento judicial, pues solicitamos a través de los informes que realizamos tras esa evaluación, pues que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin, esto sobre todo con menores, por profesionales que hayan recibido una formación especial, que les sean realizadas por la misma persona y bueno, ya supuestos especiales que puede solicitar la víctima, pues que sea tomada la declaración por persona del mismo sexo. Que se evite el contacto visual, que se eviten preguntas relativas a su vida privada, que se celebre vista oral sin presencia de público y, como os decía, los menores, que la declaración sea realizada por expertos, normalmente son psicólogos, y en cámara GESEL, que es un espacio habilitado específicamente para este tipo de declaraciones, también para víctimas con especial vulnerabilidad por temas de discapacidad, etcétera. Bueno, pues como os decía, nuestra atención desde las oficinas tiene su vertiente jurídica, psicológica y social, y estos profesionales se trabajan conjuntamente, porque como os decía al principio, no se puede analizar la problemática que tiene una persona víctima de un delito únicamente desde un ámbito. Normalmente es una atención integral y se analizan todas estas necesidades y se le ofrecen los recursos correspondientes. Aquí, pues bueno, pues más detallado el trabajo que hacen los letrados, el psicológico, que se le hace evaluación y tratamiento también, y el asistencial, pues lo mismo, con la activación de todos los recursos sociales. Nos comunicamos, como os digo, la coordinación es fundamental en este trabajo y así se realiza, porque es la única forma de evitar el paso de la víctima por un recurso por otro y que se tenga que ir desplazando. Entonces lo hacemos como ventanilla única, se realiza desde las oficinas todo este tipo de contactos y derivaciones en su caso. Tenemos protocolos especializados en función de la tipología de víctimas, pues para menores, para violencia de género, personas con diversidad funcional, personas en situación de exclusión social, trata, agresiones sexuales, delito de odio, terrorismo y guerra civil y dictadura. Estos son pues víctimas con estas circunstancias. Como os decía también, el modelo que hacemos de información para juzgados y fiscalías pues recoge todos los factores de vulnerabilidad y riesgo que hemos detectado, y lo que vamos a solicitar son medidas de protección que acabamos de ver a juzgados y fiscalía para que el paso por el procedimiento judicial pues sea lo más llevadero posible y siempre acompañadas. Aquí os he puesto una gráfica respecto al aumento y a la inversión tanto en número de oficinas como en número de profesionales. Desde el año 18 ha ido en aumento y, bueno, pues como veis los números es considerable el número de víctimas asistidas. En 2021, por ejemplo, que es el último dato que tenemos anual, obviamente, 23.000 víctimas, de ellas de género eran 11.000. Bueno, aquí está la gráfica del 21 por provincias. Y el primer trimestre pues ya lleva también un aumento de casi 10.000 en el primer trimestre de víctimas atendidas. La tipología delictiva más frecuentemente que nos encontramos es la violencia de género. El 68% y este primer trimestre el 62%. Es mucha porque también, aparte de la
que las propias víctimas puedan conocer el recurso y acudan ellas directamente, también juzgados y fiscalía nos derivan a la oficina. Al estar en sede judicial es mucho más fácil la derivación. Seguido del de violencia de género tenemos la violencia doméstica y luego también delitos contra la libertad sexual, agresiones y abusos sexuales. También hacemos intervención, acompañamientos, en fin, toda la asistencia que os he relatado. Y aquí, pues bueno, gráficamente se ve el aumento de víctimas que hemos podido asistir en función del aumento también de profesionales desde el 17, que había 24, pues en el 21 145, en estos momentos 169, vamos aumentando y se va aumentando el número de víctimas a las que podemos atender. Y yo creo que por mi parte os he dado unas pinceladas de nuestro trabajo, creo que he corrido un poquito, pero luego ahora mis compañeros explicarán un poquito con detalle su casuística provincial y en cualquier caso luego pues podéis hacer las preguntas que queráis. Sí que indicaros en esta diapositiva última el teléfono 950 55 50, es un teléfono que tenemos a disposición de cualquier persona 24 horas al día. Desde aquí también se puede coger cita previa en cualquier oficina o llamar simplemente para saber a qué oficina hay que dirigirse en función del domicilio de la víctima. También el correo electrónico disponible obviamente a cualquier hora y consultado y contestado diariamente, que es el general de victimes@gva.es, y el de oficina de denuncias, ese que os he puesto. También está aquí nuestra página web que recoge prácticamente todo lo que he dicho, está toda la red, las direcciones de las oficinas, los teléfonos, las funciones, las oficinas de denuncias, otros servicios que tenemos también, como el traslado de víctimas de violencia de género, aquellas que no disponen de posibilidad de transporte, pues también hay un servicio gratuito por parte de la Consellería para activar este desplazamiento. Y bueno, pues como digo, en esta página web tenemos la información de cada una de los datos de contacto de cada una de las oficinas. Pero siempre me gusta resaltar el teléfono 900 porque ahí van a dar información de cualquier oficina que se necesite, teléfonos, direcciones, cita previa y en fin. Bueno, pues yo creo que lo dejo aquí. A ver, voy a salir del... Me gustaría hacer una pregunta porque igual esta es una reflexión para los compañeros de oficina de turismo. Muchas de las oficinas de turismo son puntos violeta turísticos. Esto quiere decir que están haciendo también una labor de atención coordinados con el protocolo municipal de cada uno de los ayuntamientos y dan aviso a la oficina de la mujer en caso de que por su ayuntamiento no puedan ser atendidos. Entonces, la cosa está, estas oficinas de la mujer están coordinadas a su vez con vosotros, entiendo, ¿no? O sea, hay una coordinación entre la víctima, o sea, si nosotros como oficina de turismo damos una advertencia a través de nuestra policía local o a través de, o sea, estamos asistiendo a alguien en la oficina a través de nuestra policía local, servicios sociales, en su caso, que llamaremos para derivar, obviamente, estamos hablando de turistas normalmente extranjeros que no hablan el idioma, con lo cual el referente va a ser ir a una oficina de turismo y por eso lo de pertenecer a la red de puntos violeta turísticos, dando visibilidad a que les podemos ayudar en un momento determinado coordinándonos con el protocolo municipal. Entonces entendemos que esto a su vez, aunque vuestros servicios sean mucho más amplios, ellos se van a poner en contacto con vosotros, eso sería así, ¿no? Como he comentado, la coordinación es fundamental porque hay muchos recursos y lo que no hay que hacer es duplicar la atención. Entonces, sí que nosotros nos coordinamos con servicios sociales y servicios sociales se suele coordinar también con nosotros porque es posible que ellos hayan hecho la primera fase de acogida y de información y realmente haya una denuncia y vaya a haber un procedimiento judicial, con lo cual lo lógico es que se pongan en contacto con nosotros para ya recibir a la víctima en el juzgado cuando esté citada o previamente para explicarle las diligencias a las que se va a enfrentar y continuar nosotros con esa asistencia. Si desde servicios sociales hay ya iniciada una intervención psicológica, por ejemplo, no vamos a duplicar
duplicar. Vamos a realizar el resto de funciones de acompañamiento y asesoramiento y vamos a coordinarnos con esta profesional que haya iniciado la intervención psicológica para lo que necesite, pero no duplicar. Sí coordinados, sí nuestro ámbito específico de juzgado para ya cuando llegue y haya procedimiento judicial y ya digo, y no duplicar. Vale. Y entonces vuestro servicio serviría también para turistas. Un turista que tiene cualquier problema de los que hemos reflejado sería atendido de la misma forma que un ciudadano español, ¿no? Entonces, Sí, eso lo tenemos claro en cualquier caso. Sí, vale, sí. y otra pregunta, en el caso de que tú tengas ya un abogado y se haya iniciado un procedimiento o hayas iniciado denuncia, ¿se puede recurrir también a vosotros para el tema de los informes y demás? Esa coordinación que muchas veces desde el ámbito jurídico, cuando estás solo con un abogado, igual hay ciertas cosas que tú has explicado y que se pierden, ¿no? No sé pues si es un servicio relativamente nuevo que da una coordinación y una seguridad y una atención a la víctima que muchas veces con un abogado solo, pues por lo que yo, o sea, por mi experiencia propia, lamentablemente, y por lo que os estoy escuchando, pues no tienes esa visión global y esa visión de atención y coordinación que muchas veces es tan necesaria. Sí, la figura del abogado suyo es el que le va a representar a lo largo del procedimiento y igualmente nos coordinamos y nos podemos coordinar. De hecho, normalmente lo hacemos o en casos más complejos nos coordinamos porque son labores distintas. La nuestra va a ser un asesoramiento, una información y una coordinación con Fiscalía y Juzgados por si necesitan alguna información adicional, pero el abogado o abogada va a ser quien lleve la representación a lo largo del procedimiento y nosotros estamos de apoyo y asesoramiento y coordinación. Son funciones distintas, pero por supuesto que pueden hacer uso de la asistencia en las oficinas. Que tengas un abogado y no tengas que recurrir a justicia gratuita, porque muchas veces por la renta de la persona no puede recurrir a justicia gratuita y tiene que ir a pagarse un abogado, lamentablemente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero es independientemente de que sea gratuita o que sea privado, pues es la figura que la va a representar y es digamos puede recurrir a vosotros para que se complemente igual. Y esa relación de coordinación tan vital y sobre todo de protección a víctimas cuando hablamos de violencia doméstica en niños, que se produzca de una forma 100%. Exacto. Que no tenga que ver al agresor ni mucho menos. Vale, claro, de todo eso nos ocuparemos. Vale, perfecto. Pues nada, era una pregunta que no sé si a los compañeros que no tenemos ninguna pregunta, pero a mí de repente se me ha ocurrido que esto igual podía ser bueno para todos, ¿vale? Bueno, pues nada, yo voy a dar paso a Rosa María Nogueroles, es psicóloga en la oficina de víctimas de la Vila Joiosa. Adelante, Rosma. Hola, bon dia. No sé si s'ha escoltat bé. ¿S'escolta? Sí. Bon dia. Moltes gràcies. Buenos días. Gracias por vuestro interés y vuestra asistencia, vuestro interés por conocer la red de oficinas de víctimas del delito que ha presentado ampliamente la jefa de servicio. Y sí que deciros, como las oficinas de asistencia a la víctima de la provincia de Alicante, atendemos una problemática coincidente con la de otras provincias, ¿vale? Pero al menos en las oficinas de Benidorm y la Vila Joiosa, que son los partidos judiciales que conozco directamente, pero también las de Denia, Torrevieja y Orihuela, que son con las que he contactado antes de preparar esta intervención, tenemos una característica específica común, ¿vale? Coincidente al menos con estas oficinas, que es el gran número de población extranjera residente, de población extranjera con segunda residencia y de turismo vacacional, ¿vale? En general, como no podía ser de otra forma, las víctimas extranjeras tienen absolutamente, reciben el mismo tipo de atención y tienen los mismos derechos que las víctimas autóctonas, ¿vale? Aunque hay dos particularidades en la atención que podemos hacer desde la oficina. Por un lado, que en la mayoría de los casos necesitan intérprete y la Consellería pone al servicio de las oficinas, ¿no? También de los juzgados, un servicio de intérprete, ¿vale? Tanto en las tareas de información inicial, de acompañamiento a lo largo del procedimiento, de apoyo y también de intervención psicológica.
al menos en la intervención en crisis, en ese momento del paso por el procedimiento, porque los turistas extranjeros, lo que es el seguimiento, la intervención psicológica de mayor duración es más complicado porque normalmente se marchan a su país, ¿vale? Pero en los casos de violencia de género sí que hay personas que deciden quedarse aquí por X circunstancia, y ahí la oficina también puede puede activar los recursos de regularización documental, residencia, etc. ¿Vale? De todos modos, teniendo en cuenta cuál es vuestra procedencia y imagino vuestra área de interés, se me cruza, no sé. Sabiendo cuál es vuestro área de interés, me centraré en las víctimas extranjeras, que es lo que me han encargado, que acuden en calidad de turistas a nuestra provincia, ¿vale? Las turistas nacionales reciben el mismo tipo de atención y lo único que lo que es la coordinación con los servicios sociales de su comunidad, la derivación a los servicios específicos y el seguimiento de todo el procedimiento es más fácil que cuando son turistas extranjeras que regresan a su país, por supuesto, ¿vale? Os voy a comentar simplemente así separado, por un lado violencia de género y por otro el otro lado de delitos, ¿no? En violencia de género sí que es importante y llama mucho la atención a las turistas extranjeras que tienen derecho a la justicia gratuita, igual que el resto de víctimas de violencia de género, y eso les suele llamar mucho la atención. Sabéis que en las oficinas estamos integradas en el sistema Biogen, que es el sistema de protección policial de víctimas de violencia de género. Por lo que conocemos de la existencia de los casos y sus particularidades prácticamente desde el momento en que se producen, o al menos desde el momento en el que se registran en la base Biogen. Entonces, en esos casos, nuestra actuación es proactiva. Nuestra actuación es de contacto inmediato con la víctima telefónico, sabiendo cuándo la van a citar, o directamente en sede judicial. Casos de violencia de género, de víctimas extranjeras de turismo, que vienen de turistas, no solemos atender, no nos han llegado, por lo menos Benidorm y La Vila, en esa fase prejudicial en la que se están planteando si pongo la denuncia o no. Sin embargo, las víctimas extranjeras residentes o las nacionales, por supuesto que sí, a través de la policía, a través de servicios sociales, sí que nos han llegado en esa fase previa en la que están madurando la idea. Pero lo que son víctimas extranjeras de turismo no vienen ya directamente cuando han ocurrido los hechos, ¿no? Nos encontramos, y me da la sensación de que os voy a contar la parte negativa, ¿no?, entre comillas, porque aparte de lo que, como las nacionales o como las extranjeras residentes, se comete un delito, vienen a la oficina, informamos, acompañamos, apoyamos a lo largo de todo el procedimiento, pero hay un grupo muy importante de turistas extranjeras con estancia vacacional, en la que no denuncian cuando han ocurrido los hechos. Se inician los procedimientos con una acción policial de oficio, porque si han ocurrido en la vía pública son unos viandantes los que avisan al 112, o porque es en el apartamento son los vecinos los que han avisado, o es en el establecimiento hotelero y es el personal del establecimiento hotelero quien avisa a la policía, ¿no? En la mayoría de esos casos, esa violencia se asocia con un importante consumo de alcohol, y en muchos casos se da una violencia recíproca, violencia de género y violencia doméstica. De alguna forma, pues son pareja, viajan juntos, suelen tener el vuelo de regreso cerrado juntos, y de repente sucede uno de estos hechos, a lo mejor en su país la respuesta no es la misma, y aquí se activan todos los protocolos, se activan todos los semáforos, ¿no?, de protección policial, detención del autor, puesta a disposición judicial, oficina de la víctima, todo. Normalmente la víctima no quiere denunciar, se acoge a su derecho a no declarar en el juzgado, rechaza incluso nuestra asistencia, que es un derecho, no es una obligación. O en otros casos se acepta, se agradece en esos primeros momentos de desconcierto, pero realmente lo que quieren es terminar rápido, marcharse a casa o marcharse al hotel, ¿no? En muchos casos también se observa una normalización de esas conductas violentas asociadas a una importante ingesta de alcohol, ¿vale? En otros casos
la información que se le ofrece, el apoyo que se le da, la respuesta que ve de todas las administraciones aquí en los casos de violencia de género, sí que hace que se incline un poco la balanza y se refuerce un incipiente proceso de cambio. Naturalmente eso siempre depende del momento personal en el que se encuentre la víctima, que ya viniese, que ya estuviese contemplando previamente la posibilidad de romper con ese ciclo de la violencia. Hay muchas veces, y ahí a veces sí que aparecen menores, os hablo de la práctica habitual, ¿no? De la práctica en Benidorm y en la Vila, que las cosas ya funcionaban mal y que como una salida hacia adelante vamos a irnos de vacaciones, ¿no? Toda la familia, a ver si el tema mejora. Y justo llegar aquí explota la situación, ¿vale? Ahí hay intervención con los menores, ahí sí que hay un aceptar todos los recursos que se le ofrecen desde la oficina, ¿no? Y no como en otros casos en los que hemos venido de vacaciones, hay un consumo de alcohol mutuo, ¿no? Hay una agresión mutua y no quiero nada. En el poco tiempo que lleva la oficina de la Vila abierta, que abrimos a final de abril, porque hasta ese momento el Partido Judicial de la Vila lo atendíamos desde la oficina de Benidorm, he anotado un par de casos, pero no voy a enrollarme contando todo, pero hay uno en concreto que sí que me parece que es importante porque hay veces que personal del hotel, personal de un ciudadano, ¿para qué voy a denunciar si total estos se van a marchar? Me voy a meter yo en un lío, tengo que ir al juzgado, total no va a servir para nada. Quiero que sepáis que sí que sirve, por supuesto, ¿no? Uno de los casos era una familia, una pareja estadounidense, una agresión en la vía pública, unos viandantes llamaron a la policía, naturalmente él se fue puesto a disposición judicial automáticamente para tomar una decisión, no quiso declarar, la víctima tampoco quiso declarar, pero había 2 testigos, por lo tanto el juez automáticamente adoptó una medida de alejamiento de 300 metros y dictó un oficio para la policía local para acompañar al señor a recoger sus enseres al apartamento, ¿vale? Bueno, pues la señora no quiso hablar con nosotros, muy amable, aceptó la hoja informativa donde le ponemos todos los teléfonos, se le insiste en que es con independencia de que haya denuncia o no, de que haya orden de alejamiento o no, está a su disposición la oficina y también, por supuesto, el 016 porque responde en cualquiera de los idiomas. Aceptó la hoja pero no quiso pasar por la oficina ni nada por el estilo. Al día siguiente la policía confirma que se habían marchado los 2 juntos, habían cumplido el plan que tenían, se habían marchado los 2 juntos, habían confirmado en el aeropuerto que habían cogido el mismo vuelo. Con esa información inician un procedimiento de posible quebrantamiento de medida. 2 semanas después en Alicante se celebra el juicio, naturalmente ellos no van, pero sí que tuvieron que acudir los testigos que fueron los que avisaron a la policía. El juez ha dictado una sentencia condenatoria. No es firme y como no es firme siguen estando en vigor las medidas cautelares iniciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta pareja, este señor en concreto, en algún momento vuelve a territorio nacional, van a salir todos los avisos de que tiene una requisitoria por un delito, que tiene otra búsqueda por otro porque está pendiente de declaración. Entonces sí que es importante, muy importante, que todos tengamos en cuenta que aunque sean víctimas extranjeras y pensemos que se van a marchar y que posiblemente no se vaya a poder hacer toda la intervención, ¿no? Es importante denunciar y es importante que se activen los procedimientos para proteger a la víctima sobre todo. Aparte de violencia de género, que vemos que es el sistema de protección policial normalmente quien nos deriva los casos. Otro tipo de delitos, hasta el momento es el propio juzgado quien nos lo está derivando, o la policía directamente, o las acompaña el abogado, o servicios sociales, o incluso el intérprete que nos conoce, que sabe cómo trabajamos y qué función realizamos, también acompaña a las víctimas muchas veces a la oficina. Ahora también vosotros podéis, si no derivar, al menos informar a las personas que contactan con vuestro servicio que existe ese recurso en sede judicial, ¿vale? Que desde el momento, si han sido víctimas de un delito, desde el momento en que entran en el edificio, Palacio de Justicia, ¿no? O sede de juzgados, van a contar con ese acompañamiento jurídico, psicológico o social, ¿no? Cualquiera de nosotras o nosotros podemos ser víctimas de un delito, no depende del nivel sociocultural ni económico, ¿vale?
Pero de nuevo, en víctimas extranjeras nos encontramos con el binomio alcohol y fiesta, que no quiere decir ni mucho menos que alcohol y fiesta quiere decir igual a víctima. No, en cualquier circunstancia podemos ser víctimas, pero hay factores que pueden aumentar de alguna forma, ¿no?, la posibilidad, ¿no? Estoy hablando de agresiones, estoy hablando de delitos de lesiones y delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, sobre todo. Muchos de gran recorrido mediático que todos vosotros conocéis y no es necesario que mencione expresamente, ¿vale? En este tipo de delitos que no son violencia de género, en su mayoría sí que no solo informamos, acompañamos y apoyamos a la víctima durante el proceso judicial en esta fase inicial del juzgado de instrucción, también se realiza a solicitud de la víctima o del consulado correspondiente cuando ya están en su país, ¿no?, la mediación y la coordinación con la instancia judicial, con el colegio de abogados, con quien nos solicite, ¿vale? Y también acompañamos en el momento del juicio penal, en el juzgado penal o en la audiencia provincial, habiendo informado previamente sobre los roles de los distintos actores en el acto del juicio, sobre las dinámicas del juicio y todo eso teniendo en cuenta las diferencias de procedimiento entre diferentes países y culturas, ¿eh? Naturalmente es en esa fase en la que solemos solicitar las medidas de protección, sobre todo el evitar el contacto visual, el que se procure evitar el contacto visual con el agresor o agresora, ¿vale? Suelen hacer una espera en la oficina, personal de la oficina les acompaña a sala. Estamos dentro de un sala, naturalmente no podemos decir nada, pero solo la presencia, el acompañamiento con la respiración, ¿no? Después de hay una conexión con la víctima, ¿no?, para ayudarla en ese momento de la declaración en juicio oral. En los casos en los que es de aplicación, también les informamos sobre las ayudas que se recogen en la Ley 3595 sobre delitos violentos y contra la libertad sexual. Muchas veces nos resulta muy difícil hacer esta explicación porque van con el esquema de qué es una ayuda y esto no es una ayuda, no es una indemnización, ¿vale? Pero bueno, con los intérpretes, con los letrados de la oficina, intentamos explicar y si se puede tramitar, si se requiere también. En algunos casos en los que por cualquier motivo no se ha derivado a la víctima inicialmente en su paso por el juzgado de instrucción, a posteriori el consulado y al menos el británico, que sí que hay un contacto muy, no digo diario, pero reiterado, consulado británico con oficina de asistencia a la víctima de Benidorm al menos, sí que contacta con nosotros para que sepan, para conocer cuál es el estado del procedimiento o para coordinar la atención a la víctima que está citada para venir en un momento determinado a una citación judicial en España, ¿vale? Hay más delitos, claro, hurtos, estafas o similares, otros delitos violentos como pueden ser robos con violencia e intimidación, ¿no? Los típicos del procedimiento del tirón. Aunque os tengo que decir que en Benidorm y en La Vila hace mucho tiempo que no veo yo robos con violencia e intimidación por el procedimiento del tirón. Lo digo por lo que decían al principio de lo de destino seguro, y es que es deberes, o sea, tirones hace mucho tiempo que no veo ese tipo de delitos. Habrá otros modernos y por internet y todo eso, pero ese robo con violencia e intimidación hace mucho tiempo que no lo he visto, ¿no? Vale, pues ese tipo de delitos únicamente nos lo está derivando el juzgado en los casos de víctimas vulnerables por razón de su edad o por algún tipo de diversidad funcional. Informan a todas las víctimas de la existencia de la oficina, pero derivar, ¿vale? Tanto autóctonos como extranjeros, nos derivan a las que ellos a priori consideran que son vulnerables por sus características personales, por la naturaleza y la gravedad del delito o por las circunstancias del delito. De nuevo aprovecho la oportunidad que nos brindáis, ¿no?, para agradeceros que informéis de la existencia del recurso a las personas que os verbalizan que han sido víctimas de un delito, ¿vale? Recordando también simplemente eso, que no solo es a las víctimas directas, indirectas, también a los testigos o personas que han tenido un contacto circunstancial. Entonces hay personas que en un momento dado pueden mostrarse reacias a
a dar su nombre para poner una denuncia, a dar su nombre para ser testigo de un delito. Y sí que quiero que sepan que también se puede solicitar del juzgado, también se puede hacer la espera en la oficina, también les informamos y también se puede solicitar del juzgado que haya que no haya contacto visual con el agresor, y eso muchas veces facilita a quien puede ser testigo el acudir al procedimiento, el colaborar y el participar en ese procedimiento judicial. Ahora, espero no haberme pasado con el tiempo. Voy ahí, estic a fuegaeta, ¿no? Gracias por vuestra atención. Y quedamos a vuestra disposición en la red de oficinas, ¿vale? De todas las provincias, pero en concreto os digo de Benidorm y La Vila para los que seáis de la zona. Muchas gracias y después nos vemos en el turno de preguntas. Moltes gràcies, Rosa. Tinc una pregunta, no sé si fer-la ara i així, perquè sols n'hi ha una. La pregunta diu que desde Serveis Socials, bueno, voy a decirla en castellano por si acaso, desde Servicios Sociales la derivación primera en caso de violencia sobre la mujer es a Mujer Rural 24 horas. ¿A vosotros os llegaría el caso por medio de este recurso específico? Mi duda viene dada de la existencia de los mismos profesionales en ambos recursos. Creo que antes hemos hablado con Sofía un poco de esto, pero ves, es algo que sí que nos... Yo pienso que es personal Turisminfo o recepción de hotel, que no tenemos muy claro cómo os coordináis igual. Entonces... ¿Respondo yo o responde Sofía? ¿Qué voleu? ¿Yo? Tú misma. A ver, desde servicios sociales, servicios sociales entra dentro de lo que sería concepto, anem a veure, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, intervención, ¿vale? Nosotros somos Consellería de Justicia, procedimiento judicial, ¿vale? Esté o no esté la denuncia, esté o no esté iniciado el procedimiento judicial. Hay coordinación entre nosotros, ¿no? Pero servicios sociales donde donde va directamente, por supuesto, es a un servicio de su consellería, de su línea. Pero normalmente también lo que hacen es, por lo menos la experiencia que tengo yo aquí, es contactar con nosotros, informar a la víctima de que existimos, porque si se está planteando poner una denuncia, ¿no? Hay veces que si es en ese momento, en esa fase de planteamiento, no sé si poner una denuncia o no, hay veces que van a los diferentes recursos como para asesorarse. Pero en el caso de que sí que haya una denuncia ya interpuesta, Servicios Sociales lo remitirá a lo mejor al Centro Mujer para intervención, pero a nosotros nos saltará por biogen. Nosotros estaremos llamando al mismo tiempo. O sea, en el momento que hay denuncia, nos enteramos los primeros, ¿no? Otra cosa es que la intervención posterior la pueda hacer a nivel psicológico Centro Mujer, sea el rural o sea el otro, lo puede hacer Servicios Sociales o lo puede hacer la oficina. Pero lo que es realmente el acompañamiento dentro del edificio del juzgado, ¿no? Yo a veces les digo, vale, tú tienes tu psicóloga, que es mi compañera del Centro Mujer o de Servicios Sociales, pero en cuanto entres por esta puerta o en cuanto tengas cualquier notificación de me han citado para el juzgado, voy a ser yo la que voy a estar contigo, la que te voy a acompañar, ¿vale? Entonces, no sé si os he respondido a la pregunta o si voleu alguna altra aclaración. Que a veces me enrollo y cuento mucha historia y no respondo a lo que me preguntan. Contesta la... Sí, gracias. Vale. Está clarito. Vale. Continuem. Crec que té la paraula... Ahora tiene la palabra la compañera Remedios de la Oficina de Denuncias de Valencia. Ya estoy aquí. ¿Se me oye, verdad? Sí, perfectamente. Vale, yo voy a compartir la pantalla para ver si... Ay, espera que quite esto aquí. Vale, se ve bien, ¿verdad? Bueno, yo soy Reme, soy psicóloga, como ha comentado mi compañera, y yo voy a hablaros de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de Valencia y de la Oficina de Denuncias de Violencia de Género también de Valencia. Entonces, por situaros un poquito, imagino que la mayoría lo conocéis, si no todos, pero la Ciudad de la Justicia en Valencia está en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una zona muy bonita. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, la administración, ten en cuenta que es un edificio enorme, entonces hay una serie de colores señalizando los distintos tramos del edificio para facilitar un poco la localización de las salas. Entonces, nosotros estamos en zona azul, por eso he puesto zona azul derecha, porque es conforme se entra, se sube a la primera planta y a mano derecha está las oficinas de administración.
que es donde nosotros atendemos cuando las mujeres vienen presencialmente. Vale, a ver. Vale, aquí he puesto cómo contactar con las oficinas. Vale, en principio la mujer puede venir, bueno, la mujer o el hombre, depende del delito, como la mayoría son mujeres, perdona que siempre decimos mujeres, pueden acudir directamente a nuestras oficinas. Es mejor si previamente han solicitado cita previa porque no van a tener que esperar y sobre todo porque se habrá adaptado el perfil de profesional que necesita, pero en principio si lo necesita pueden acudir. Y también pueden llamar al teléfono de administración o, como ha comentado Sofía, por la web están todos los contactos. En Valencia Capital nuestro horario sí que es de lunes a viernes de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8, que ahí estamos en el juzgado Ay, se me ha ido el nombre. Sofía, ¿cómo se llama? Juzgado de guardia, perdón, que se me ha ido. ¿Vale? Y sábado, domingos y festivos también el juzgado de guardia de 9 a 2. Y el resto de la red de oficinas de Valencia Provincia solo están por la mañana de 9 a 2. Vale, como han comentado mis compañeros, no voy a repetir, se atiende a cualquier víctima, testigo, incluso a veces nos llaman familiares, por ejemplo, cuando la mujer no reconoce el problema o no quiere denunciar, ¿vale? De cualquier tipo de delito que se haya cometido y de cualquier lugar de residencia. Sí que es verdad que si, por ejemplo, el partido judicial de la mujer, imaginemos que es Catarroja, tendría más sentido que lo llevara a VD de Catarroja, pues porque va a estar más cerca, el desplazamiento es menor, pero muchas veces son las propias víctimas las que quieren venir aquí porque no quieren que se les atienda en un sitio cercano porque no las conozcan o cada una tiene su circunstancia. Bueno, pero en principio atendemos a cualquier persona, tanto las que acuden directamente y luego muchas de ellas, la gran mayoría, son derivadas, bien por órganos judiciales, por ejemplo, para hacer los informes de evaluación individualizada, letrados, asociaciones, policía, ahora vosotros, turismo, o sea, cualquier persona que conozca esta red pues puede derivar a una víctima para que la atendamos. Y en Valencia Capital, nuestro equipo está formado por 6 letradas, 8 psicólogas, 8 trabajadores sociales y 2 coordinadoras de servicio. Bueno, y luego está Sofía, pero Sofía está arriba, jefa, está arriba. Vale, ¿cómo ayudamos? Pues en general se ha comentado, pero hay que tener en cuenta que cuando una persona viene al sistema judicial es un sistema muy diferente a lo que uno está acostumbrado a su día a día. O sea, se utiliza un lenguaje muy específico que muchas veces no se entiende, incluso a que su propio abogado se lo explique es que hay palabras que no han entendido. Luego es un entorno muy estructurado, muy formal, entonces es como que te sientes ya con bastante ansiedad vienes a un proceso judicial, pues encima con todo este sistema pues se agrava, ¿no?, la situación. Entonces, nosotros, estando dentro de ese sistema, somos más cercanos a ellas, con lo cual ese apoyo emocional que comentaban mis compañeras es súper importante porque les va a dar mucha más seguridad y mucha más estabilidad de cara a afrontar todo ese proceso que viene. ¿Cómo se le ayuda? Pues a nivel jurídico mis compañeras, desde pues qué derechos les asisten, por ejemplo, si tienen que acompañarlas incluso a solicitar justicia gratuita, es en función de lo que la víctima vaya a precisar. Nosotras, pues por ejemplo, sí que intentamos trabajar mucho, sobre todo estados de ansiedad, tristeza, porque es verdad que mientras dura un proceso judicial es que es imposible que la víctima no esté nerviosa, es que eso es irreal. Pero si logramos mantenerlo en un rango que le permita manejarse mejor, pues va a ser una diferencia muy significativa para ella. ¿Vale? Y luego a nivel social, mis compañeras, pues desde el tema de ayudas o coordinación con otros servicios, todo esto va a depender de qué necesita la víctima en cada momento, que normalmente se necesitan varios a la vez. Nadie puede decir solo atención psicológica, es decir, es que, y menos en un mundo como el jurídico, como el judicial, perdón. Luego ya se ha comentado que es antes, durante y después, tanto si denuncia como si no, o incluso si ha denunciado en dar orden de protección, por ejemplo, en violencia de género, da igual, nosotros el seguimiento lo hacemos siempre. Y presencialmente, normalmente lo hacemos varios profesionales, pues a lo mejor letrado, psicólogo, trabajo social, dependiendo, como decía antes, de lo que necesite, pero muchas veces se hace de forma telefónica, bien porque la víctima lo prefiere, bien porque es un seguimiento más sencillo, o a veces porque cuando vienen aquí les estresa mucho entrar otra vez en sede judicial, que a veces viene bien, porque en ocasiones cuando tienen un juicio, yo alguna vez las he bajado bajo a la sala, he entrado con ellas y he estado haciendo la sesión con ellas allí para rebajar esa ansiedad. Pero en principio telefónicamente se atiende mucho en estas oficinas. Luego, como han comentado mis compañeras, el informe de evaluación individualizada, ¿vale? Que a veces no lo piden, pero en ocasiones somos nosotros mismos los que vemos que es importante por esa vulnerabilidad de la víctima entregar esa información que nosotros tenemos, que a lo mejor ha sido durante varios meses, al juzgado, tanto al de instrucción o al penal, según en qué fase está. Y ahí también se proponen las medidas de protección, ¿vale? El acompañamiento a juicio, os he puesto una foto, aprovechando que el otro día nos grabó a punta y tenía las imágenes, porque en Valencia, si
si conocéis el edificio, como he comentado antes, es muy, muy grande. Entonces hay una nave principal, ¿vale? Y esa nave principal, claro, da acceso a las distintas salas donde se celebran los juicios. Pero de forma paralela, por la parte de atrás, están los pasillos en los que nosotras estamos con la víctima. Entonces, desde este pasillo, que es la imagen aquí donde estamos, la de Apunte y yo, ¿vale? Que se ve el pasillo, se accede a la puerta que hay a la izquierda, es la que da acceso a este paraván que tenéis aquí. Entonces, no sé si me estoy explicando, por la parte de adelante entraría el denunciado y nuestra víctima entra por aquí, y así evita esa confrontación visual, que en algún caso han dicho que no quieren paraván, pero la grandísima mayoría de ellas, por el estrés que les supone, lo van a querer. Y luego para que veáis, porque, ay, que le da sin querer, para que veáis el volumen tan grande de acompañamientos que tiene Valencia Capital, que es una de nuestras características, he recogido los últimos acompañamientos que han habido estas semanas pasadas. Por ejemplo, el lunes 20 fue un día suave, porque solo hubieron 10, pero fijaos, el martes fueron 20, el miércoles 18, el jueves fueron 21, es decir, el volumen es muy, muy elevado. Sí que es verdad que en ocasiones la mayoría sí que tienen cita previa, pero hay veces en las que de repente aparece la víctima y bueno, pues nos organizamos y hacemos el acompañamiento. Y aquí lo he añadido ahora mientras hablabais, porque la cámara que se me había olvidado ponerla, pero es verdad que es un sistema que está aquí en Valencia Capital y es muy, muy interesante, porque si lo veis, veis el entorno del fondo, que es así muy agradable. Ahí, por ejemplo, se sienta la psicóloga con el niño y le va haciendo a través de un pinganillo las preguntas que los que están en esta sala, que es como un juicio normal, ¿vale? Está pues el abogado de la acusación, el de la defensa, el juez, pues es un entorno donde el niño o la niña va a estar mucho más tranquilo y va a responder mejor. Luego se ha comentado el tema de seguimiento, pero es que es muy, muy importante porque dura mucho este malestar, incluso aunque estén en tratamiento psicológico, el hecho de que fuera del sistema, me refiero, por privado o público, me da igual, pero me refiero no en sede judicial. Es verdad que llegas a intimar de unas formas con ellas tan bonitas, o sea, porque en ocasiones les da mucha vergüenza relatar los hechos o a sus propios familiares, pero como saben que tú, por ejemplo, estás día a día viendo lo mismo, es como que se sienten más libres y a veces la expresión emocional es muy amplia, entonces conectas muy bien y el seguimiento yo lo veo muy necesario y además ellas también nos lo piden. Y luego súper importante la coordinación, que no voy a repetir, pero que es muy importante tanto para sacar más información sobre ellas como para facilitarles luego los recursos. Si por ejemplo tú, ahora por ejemplo, un informe al IML, al Instituto de Medicina Legal, donde, pues como comentaba, ellos lo van a ver ahora por primera vez y van a hacer una pericial, pero nosotros lo llevamos viendo en este caso meses. Entonces toda esa información es muy rica para el servicio que la va a coger en ese momento. ¿Vale? Y de aquí en principio VD, como se ha comentado mucho, no voy a comentar más, y voy a hablar de la oficina de denuncias, que es donde estoy ahora, que es un proyecto muy bonito, la verdad es que es precioso y además muy necesario, porque como ha comentado Sofía, el porcentaje más elevado que tenemos de víctimas es de violencia de género. Y entonces, para situaros dónde está, tiene un acceso directo, si os dais cuenta, aquí está la entrada principal y todo este edificio lateral, oficina de denuncias está aquí, ¿vale? En la calle, que nunca me sé el nombre, Ricardo Muñoz Bay, ¿vale? En este cruce. Y ahí nada, entran directamente y suben al primer piso, que es donde estamos. Y además, a lo largo de este edificio, aquí está juzgado de guardia. Entonces, en ocasiones o cuando son víctimas muy vulnerables, si al día siguiente estamos nosotras, pues a veces nos acercamos a juzgado de guardia y quieras que no, pues eso da mucha tranquilidad a la persona que va a entrar ahora en el juicio. Vale, aquí os he vuelto a poner los teléfonos de contacto, hay más, pero bueno, estos son los más, donde llamo más frecuentemente. ¿Vale? Y lo que tiene de especial esta oficina es que estamos todos los días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que realmente es una comisaría de policía. ¿Vale? Lo que pasa es que es una comisaría de policía muy diferente a las demás, porque solo se atiende violencia de género, no van a estar sentadas con otras personas víctimas de otros delitos que a lo mejor están con otro estado emocional, no van a tener que esperar tanto, porque además hay mucho profesional, entonces se les suele atender enseguida, aunque la denuncia tarda, la denuncia suele tardar incluso a veces 3-4 horas. Pero es verdad que se le está atendiendo, no está esperando. Y luego es un sitio donde no hay tiempo y eso es muy importante porque depende a veces que entran directamente teniendo muy claro lo que van a decir, pero hay ocasiones en las que la mujer está muy bloqueada y no organiza bien el discurso, que es normal. Es normal que estén hablando y tengan ausencias o se vayan de un tema a otro, pero hay veces que ese estado no les deja, es muy difícil que luego la policía pueda recopilar bien la información. Entonces aquí no hay tiempo, aquí se le atiende como necesite, se tiene que pasar primero con nosotras, como vean. ¿Vale? Está la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y el equipo psicosocial. Y lo importante es que, para mí, de esta oficina, es que se atiende a la vez. He puesto transdisciplinar en el sentido de que es la misma problemática atendida desde distintos puntos de vista profesionales. Entonces eso enriquece mucho tanto la comprensión de esa víctima como a la hora de ayudarle.
Y luego, por supuesto, aquí, una vez, bueno, al finalizar la declaración, siempre viene el letrado, la letrada del turno de oficio, que son especializados en violencia de género, y como toda la oficina es gratuito. Y luego este letrado también le va a asistir en sede judicial, a no ser que venga a denunciar y sea otro partido judicial, pero en principio suelen ser de Valencia. Vale, la policía, ahí tenemos 16, son 16 personas, 12 agentes, 2 oficiales, una subinspectora y una inspectora jefa. ¿Y cómo funciona la oficina? Si tenéis que remitir a alguien, tiene que saber que lo primero que va a encontrarse cuando entra es Policía Nacional, pero que va de paisano, o sea, no van uniformados. ¿Por qué recepciona siempre primero la policía? Pues porque si hay alguna situación de urgencia o tiene que atender a la víctima pues porque esté en peligro o tiene que llevar al hospital porque hay lesiones, por ejemplo, pues siempre es mejor que policía recepcione. Nosotros estamos cerca, pero ellos son los primeros que atienden a la víctima. Entonces, lo que comentaba antes, si ellos ven que tiene claro que va a denunciar y que está estable dentro de lo nerviosa que vienen siempre, porque la emoción más asociada es la de ansiedad, la de bloqueo, ¿vale? Pues entramos todos juntos y hacemos la entrevista todos a la vez. Es verdad que luego, por ejemplo, ellos puntualizarán más en los hechos y nosotros nos quedaremos con ella y puntualizaremos más pues, en toda su historia de relación, otras variables familiares, sociales y a nivel psicológico cómo se encuentra, pero el grueso de la entrevista se hace conjunta, entonces eso está muy bien porque aparte que ya nos va conociendo a todos, es lo que decía antes, pues siempre aporta no sé, es para mí de los puntos más fuertes de esta oficina. Luego la policía lo que hace es valorar el riesgo, yo lo he puesto a la derecha como los distintos tipos de riesgo que pueden salir, que es no preciado, bajo, medio, alto o extremo. Si sale alto o extremo, nuestra policía tiene que acompañarla y protegerla hasta que la deje en el domicilio o en el lugar donde ella decida, ¿vale? Eso está protocolizado. Y luego en ocasiones pues también hacen informe vecinal, van allí y averiguan cosas, toman declaración a testigos, ¿vale? Y luego lo que ha comentado mi compañera sobre Biogen, este es un poco, no sé si lo veis porque a mí me salís aquí, ¿vale? Este es el sistema Biogen, esto es un pantallazo del manual, no son datos reales, claro. Entonces, si veis, en esta parte tenemos todos los datos de la mujer, aquí todos los datos del hombre, tenemos toda la información que necesitamos. La denuncia que está colgada, el atestado policial, qué policía les está siguiendo y qué actuaciones policiales han llevado a cabo, si hay incidencias críticas, si tiene orden de protección, si él ha entrado en prisión. O sea, es un programa que pertenece al Ministerio del Interior muy completo y que a nosotros nos facilita muchísimo hacer el seguimiento de las víctimas, porque yo siempre antes de llamar, por ejemplo, y mis compañeras, pues entramos, vemos a ver que la última actuación de la policía, no sé, está muy bien. Vale, luego estamos nosotras, que somos 6 psicólogas y 6 trabajadoras sociales, pero que pertenecemos a la UVD de Valencia. Y lo que hacemos, como he comentado, pues es la entrevista más en profundidad. Sobre todo nos interesa en nuestro informe ver qué riesgo tiene él y qué variables de vulnerabilidad tiene ella. Porque no es lo mismo, por ejemplo, pues, que en el caso de él sea una persona, por ejemplo, con una patología mental o una psicopatía, no sé, una más conducta antisocial o que haya un consumo de drogas, que no ha aceptado la ruptura y veas que va a insistir hasta que consiga contactar con ella. Es muy importante ver qué perfil tiene él que le hace tener ese riesgo de cara a la víctima. Y luego la vulnerabilidad de ella, porque, por ejemplo, hay mujeres que minimizan mucho la violencia sufrida o lo justifican, es que tenía un mal día, es que bebía, es que ha perdido el trabajo. Por ejemplo, es muy difícil cuando hay menores, tanto por la pena de ellas, porque dicen, muchas veces refieren que no quieren separarlos a los niños del padre, o porque se van a sentir culpables, o por si de mayor se lo echan en cara, o ese miedo a cómo lo crió sola. Es que hay tantas variables, dependencia emocional, económica, hay tantas variables que pueden hacer que esa víctima sea más vulnerable. No es lo mismo una víctima con un buen apoyo social y un buen trabajo que una víctima que no lo tenga. Entonces, nos interesa mucho ver ese perfil. Y luego ese informe se adjunta al atestado. De hecho, en Biogen se sube al final de la parte de la denuncia. Luego, por ejemplo, menores lo tenemos muy en cuenta y actuamos según sea necesario. Y de aquí, por ejemplo, se deriva a recursos especializados y nos coordinamos mucho con ellos. Y si la víctima no va a tener, por ejemplo, en víctimas extranjeras, muchas veces, bueno, en este caso la mayoría que han venido sí que han vuelto al hotel porque ellos se han detenido. Pero pues se puede remitir a Centro Mujer 24 horas, en un servicio de residencia, no sé, depende mucho, pero siempre nos coordinamos, lo que decía antes, porque es mejor para la víctima. Y luego, como somos OVD, hacemos el seguimiento siempre, lo mismo que he comentado antes, y la coordinación. Y por supuesto, si la víctima desconoce el idioma, se utiliza el servicio de traducción. Alguien ha comentado en el chat que cómo nos coordinamos con las personas que son extranjeras. Es verdad que es muy difícil, porque cuando se van a su país es como que se desvinculan mucho
mucho de aquí porque, no sé, es muy difícil hacer una terapia psicológica por mail, es que no tiene sentido, y el idioma, si no es ya ni el inglés, pero bueno, yo en ocasiones he utilizado hasta Google Translate en cuando, por ejemplo, en algún caso de mujeres árabes, yo digo, no sé lo que traducirá, pero por lo menos que sepa, estoy aquí, no sé, por si ellas, al menos dejar la puerta abierta, por si ellas quieren contactar con nosotras, porque cuando tú escribes muchas veces no contesta. Yo entiendo que a veces que se quieren olvidar, ocurrió en otro país y no, en ese momento no es más operativo para ellas. Y por último, sí que me gustaría que vierais cómo crece el número de denuncias desde que abrimos en abril de... No sé por qué pone... Sí, exacto. No es 5, es 15. El 15 de abril del año 2019 hubieron 250 denuncias. Lo de abajo es un asesoramiento, porque a veces vienen con dudas sobre denunciar o no, y no denuncian, o vienen... no sé. Pero denuncias es lo que he puesto en azul. Pero fijaos cómo ha ido subiendo. En el 2020 es verdad que estuvo la aplicación del COVID, entonces vinieron menos porque estábamos confinados. En 2021 habían 543 y al final de este año estimamos unas 624. Es decir, que el volumen va creciendo exponencialmente. Pero bueno, sí que me gustaría transmitir a la gente que tenga que derivar a una mujer por violencia de género aquí, que es un servicio, como he dicho al principio, que a mí me encanta, donde se la atiende de una forma muy cuidadosa, todos los profesionales a la vez, se la acompaña, o sea, ya no tiene que ir buscando o preocupándose si ahora pido abogado, dónde voy a ir, no, se le explica todo, incluso se le anticipa lo que va a pasar a partir de ahora, porque lo que decía antes, el mundo judicial es muy complejo, entonces se le explica que seguramente si ha pedido orden de protección, al día siguiente habrá un juicio rápido, se le explica cómo va a ser ese juicio, qué ocurrirá después, más que nada para que... porque la ansiedad es muy anticipatoria, tiene unas expectativas muy negativas de todo, entonces es un poco ir calmando, ir estructurando la información para relajarlas. Y nada, en principio yo finalizo aquí, no sé si tenéis algún comentario, no he podido ver si había dudas en el chat, no lo puedo ver. No, Remedios, de momento no hay ninguna pregunta más. Vamos a dar paso entonces, si eso, a Gemma Ferreres y si surge alguna pregunta tras la exposición de Gemma, pues ya la comentamos, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Gracias. A ver que deje de compartir, que eso... Espera. Ahora no se deja de... Aquí, vale, ya está. Vale, ¿se me oye? Sí, vale, pues bueno, pues nada, primero que nada, buenos días. Y aunque ya se ha dicho, pero bueno, agradecer a todos los presentes de forma telemática el interés que han mostrado en estas jornadas, que espero que aunque algunos de ustedes conocieran ya las oficinas de asistencia a las víctimas, pues estas jornadas les sirvan para tener un profundo conocimiento más de ellas, ¿no? Así como del trabajo que realizamos los profesionales que estamos aquí. Agradecer a la Dirección General de Turismo también por la organización de las mismas. Soy la técnico jurídico de aquí de la oficina de Vila-real y la oficina de Vila-real, por ahí a lo mejor el interés en la materia que me ha tocado, ¿no?, que es el mundo rural, es una oficina que ha pasado en estos momentos de gestionar 2 poblaciones a gestionar unas 64, de las cuales muchas son de turismo del mundo rural, del mundo del interior, de la zona del partido judicial de Segorbe, porque la oficina de Vila-real en estos momentos lleva el partido judicial de Vila-real, de Nules y de Segorbe. Yo, y con el permiso de la jefa, siempre digo que las oficinas hemos sido las grandes desconocidas. Muchos profesionales no conocen lo que hacemos aquí y nos cuesta a veces adentrarnos en el trabajo de otros profesionales. Gracias que los jueces, como también se ha dicho, el mundo judicial, jueces, fiscales, sí que nos conocen y confían mucho en nuestro trabajo. Para ello somos el nexo de unión, la unión entre el mundo real y el mundo jurídico. También, y yo siempre que hable me voy a referir a mi territorio, ¿no?, a los partidos con los que yo trabajo, hay mucha unión con servicios sociales, servicios sanitarios, pero sobre todo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo tenía una ponencia, algo anotado, pero que a lo largo de lo que han ido diciendo mis compañeras voy a variar un poco, porque tampoco lo que quiero a ustedes es cansarlos. Entonces, lo que sí que
a ver si adentramos y también contesto alguna pregunta que se ha hecho. Empezaré por el tema de los derechos de las víctimas. Yo cuando hablaré de las víctimas, derechos de las víctimas, en principio me referiré a toda víctima que ha sido de todo delito, no solo de violencia de género. Cuando quiera hablar al delito de violencia de género, lo diré específicamente. Toda persona que ha sufrido un delito de la índole o de la naturaleza que sea, puede acudir, como se ha dicho, a nuestras oficinas y va a ser asesorada en nuestras oficinas. Entre los derechos que vienen regulados por ley, y que ya se ha comentado, sí que quiero hacer mención, porque se ha planteado como una pregunta, es el derecho a la justicia gratuita. Miren, las víctimas de violencia, tengan la capacidad económica que tengan, van a tener derecho a la justicia gratuita desde un primer momento. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando acude la persona a denunciar, les dan la posibilidad de llamar al abogado que está de guardia. Sí que es verdad, por lo menos en los partidos que yo toco, que no suelen acudir al cuartel, pues porque las víctimas prefieren que estén aquí en sede judicial. Toda víctima que entra de violencia de género en el partido judicial de Vila-real, antes de pasar a hablar con la juez, pasa a hablar con la oficina. Es asesorada aquí en la oficina, aparte de que ella solicite su letrado, que va a ser el que le va a llevar todo el procedimiento, tanto vía penal como vía civil. Pero sí que va a ser asesorada, en este caso, por mí y por mis compañeras psicóloga y trabajadora social. ¿Por qué he querido mencionar esto? Porque la ley no diferencia de si la víctima es extranjera o es nacional. O sea, que cualquier persona tiene derecho a la justicia gratuita. Además, ha habido una ampliación desde hace un año, y eso sí que creo que a ustedes les interesa, es en los delitos de naturaleza sexual. Desde hace un año, toda persona que haya sido víctima de un delito de naturaleza sexual tiene derecho a la justicia gratuita, tenga el recurso económico que tenga. No pasan el filtro de, como se ha comentado antes, de los ingresos que pueden tener. No es lo mismo que yo vaya a solicitar un letrado o la justicia gratuita para personarme como acusación particular porque he sufrido un robo. A mí sí se me va a ver si yo cumplo o no cumplo los requisitos económicos, que yo pida un letrado para personarme como acusación particular por haber sufrido un abuso o una agresión sexual. Desde hace un año, toda persona que ha sufrido, y repito, ha sido víctima de un delito de índole sexual, puede solicitar la presencia del letrado desde el primer momento de interponer la denuncia. Es decir, acude al cuartel de la Guardia Civil y dice: he sido víctima de un delito, vengo del hospital, si no es que han llamado ya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y quiero el letrado. Ahí lo que se hace es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llaman al letrado que está de guardia del turno de violencia de género. Eso es lo que decimos de la coordinación. La primera vez que les ocurrió a un cuartel, pues era un cuartel de la zona del interior, y la Guardia Civil, la verdad es que iba un poco loco, no sabían de la norma, ¿no? Y yo hice en su día algo que a lo mejor no debería haber hecho, pero es dar mi teléfono móvil pues a todos los guardias civiles, a todos los cuarteles. Y se me llamó para preguntarme si eso era verdad. Y sí, es así, ¿no? Y creo que eso para ustedes es importante saberlos, porque si en sus establecimientos o en las oficinas de turismo son conocedores, o alguien va a decirles que va a interponer una denuncia por agresión sexual, les pueden informar de que tienen derecho al abogado desde el primer momento. En cuanto al trabajo, ¿cómo trabajamos aquí? Me referiré a la zona rural. La oficina de Vila-real, en temas de materia penal, quito la violencia de género, normalmente las víctimas nos vienen derivadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque han interpuesto una denuncia y nos llaman, conciertan una cita para que les asesoremos de cara a ir a declarar delante del juez. También es verdad que a veces nos llaman o son remitidas por los juzgados, en este caso por el juzgado de Segorbe, para que les informemos de todos los derechos que tienen. Nos llaman, conciertan una cita y se la damos y vienen y les informamos de todo.
También nos vienen derivadas por lo que se ha ya nombrado y se ha explicado cuando vienen citados a cámara Gesell. El partido judicial de Nules y de Segorbe no tiene cámara Gesell. Entonces, las pruebas preconstituidas se tienen que hacer aquí en Vila-real. Entonces, desde el juzgado de Segorbe o el juzgado de Nules nos facilitan los datos de las personas perjudicadas y si son menores de los tutores o con los responsables que vengan si es que están en un centro de acogida. Y es cuando tenemos la primera intervención con ellos. También nos notifican todas las órdenes de protección a través de Castellón y a veces a nosotros directamente también, que se han dado cuando los menores son víctimas o en temas de agresión o abuso sexual. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos. A nosotras siempre, siempre, siempre se nos viene derivada un tema tanto de violencia doméstica o índole sexual como la violencia de género por los juzgados o por la Guardia Civil. Nunca es una víctima, nunca es ni el centro mujer ni los servicios sociales de una localidad. Como ha comentado la compañera, tenemos acceso a Biogen y Biogen nos avisa cuando hay una denuncia nueva o hay un cambio de domicilio o hay alguna víctima con especial vulnerabilidad. Entonces, cuando llegamos a la oficina, por norma general, incluso antes de hablar con los juzgados, sabemos o podemos intuir el trabajo que vamos a tener ese día. Pero, como les digo, nunca son los servicios sociales los que nos mandan a la víctima o nos anuncian que ha denunciado. Al contrario, somos nosotros cuando hablamos con ellas, estamos todo el día con ellas, acompañándolas, explicándoles, por mucho que tengan su letrado. En la oficina yo creo que lo que se da desde un principio es pues eso, ¿no? la intervención, la primera asistencia y se les da una situación de confianza. Ellas llega un momento que si estás mucho tiempo hablando con ellas te llegan a contar cosas que luego ellas mismas dicen que se creían impensables, no que podían contar, porque se da una situación de confianza, son muchas horas de estar con ellas hablando y trabajando. Vale, pero volviendo al tema penal, y me voy de un sitio a otro, como les he dicho, es nuestra función. Luego también nos son remitidos cuando a lo mejor tienen alguna sentencia pues, de delito leve o... Sí, sobre todo los delitos leves que se juzgan en Segorbe, para si quieren recurrirlo. Porque el Estatuto de la Víctima dice que las oficinas somos las encargadas también de gestionar la documentación para remitirla al Colegio de Abogados para que les asignen el letrado de turno de oficio. Entonces nos llaman, vienen, les informamos de los pros y los contras de poder recurrir una sentencia, porque sí, todas las sentencias son recurribles, pero hay veces pues, que como abogado ves que esa sentencia que no se puede, aunque la recurra no le van a dar la razón por los hechos probados que hay. Y ya, ahora sí, en el tema de la violencia de género, ¿vale? Les digo, a nosotros nos viene la víctima, nos viene, como les digo, derivada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pasan por la oficina. Aquí quiero indicarles que hay un servicio creado por la Consellería de Justicia, es el servicio de taxi. Toda víctima que, incluso la de Burriana, o sea, menos Vila-real, que está aquí la sede judicial, todos los demás pueblos que tocamos, pueden venir las víctimas traídas por taxi. Taxi que llama la policía, o incluso si la víctima viene, por ejemplo, pues acompañada por el Centro Mujer, porque está ahí en el Centro Mujer, ha pasado la noche y después de declarar va a volver a su casa porque el agresor ha salido del domicilio o incluso ha entrado en prisión, podemos ser nosotros los que solicitemos ese servicio que lleve a la víctima a su domicilio en una situación pues, de seguridad y tranquilidad. Cuando hablan con nosotras, lo primero que se les pregunta es si quieren tener abogado del turno. La mayoría te dicen que sí. Yo lo aconsejo siempre y sobre todo si hay menores por medio, por el tema de las medidas civiles que puede acordar una orden de protección. Como les digo, hablan con nosotras, les asesoramos, les explicamos qué puede pasar ese día con el procedimiento en base al atestado que tenemos delante y lo que ellas mismas nos cuentan, y luego sí que se quedan más rato hablando con la psicóloga. Eso se para cuando viene su letrado, habla con ella, le informa pues, de posibles acuerdos, de conformidades que haya y ya realmente está casi toda la mañana hablando con la psicóloga. Y después es derivada a las instituciones o organismos que les corresponde como víctimas de violencia. Y ahí
es donde entran pues, la conexión, la unión, la coordinación con los organismos del interior. Miren, Castellón, y ustedes más que yo, las personas que trabajan en turismo del mundo rural, saben que en Castellón se da la casuística, somos 135 poblaciones, de que tenemos pues, unas poblaciones muy grandes, como puede ser Castellón, Vila-real, Burriana, etcétera, y además se da que están en costa, que eso hace que, pues, que tengan todos los servicios a su disposición. Hay veces, a mí me costaba creer o imaginarme, por ejemplo, vivir en un pueblo de interior. Yo creo que no podría. Estoy acostumbrada aquí, al jaleo y tal. Entonces, esas poblaciones, que son pequeñas en número de habitantes, tienen que cubrir o tienen que dar respuesta a las necesidades que tienen esos habitantes. Y de ahí la importancia de la conexión de los trabajadores de la zona del interior con nosotros. Desde que yo cogí Segorbe, el Partido Judicial de Segorbe, en el año 2019, que es cuando viene aquí la violencia, ha habido un trabajo permanente, diario, bien vía telefónica, correo electrónico, etcétera, con los servicios sociales locales, mancomunidades que agrupan varias poblaciones y desde su creación con el Centro Mujer 24 Horas Rural de Segorbe. Nosotros las derivamos a las víctimas del partido judicial de allí y son ellas las que se encargan, como se ha dicho, del seguimiento. Pero en cualquier caso de duda o cuando tengan que volver aquí a Vila-real para la celebración de la vista de divorcio, para lo que sea, serán remitidas desde el Centro Mujer, nos coordinamos y nos dicen, mira, pues tal víctima va tal día a Vila-real, tiene el juicio, o va a la práctica del equipo psicosocial, el informe, lo que sea. ¿Por qué esa conexión? Porque no hay que dejar de pensar que el día de la detención del agresor o el día de la violencia, sí que la víctima no se va a encontrar con el agresor en ningún momento, aunque no estuviéramos nosotras. ¿Por qué? Porque él está detenido y ella pasa pues a la sala de espera. Pero en el día que tengan la vista civil o tengan que venir a la práctica de algún informe y estén los dos citados, sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque ese día el guardia civil que está en puerta no sabe si hay una orden de protección o no entre ellos. Entonces tenemos que estar coordinados con estos organismos, como les digo, para decirnos, mira, la víctima está citada a tal hora, por ejemplo, a las 10:30. Pues entonces se le dice, oye, que llega aquí a las 10, que esté aquí arriba con nosotros, salimos incluso a buscarlas y las tenemos, entre comillas, resguardadas para evitar la confrontación con su expareja. No sé, como bien se ha dicho, no sé. Luego tenemos bastante conexión y eso se nos está dando ahora por el tema de los menores. Nos están solicitando algún que otro informe de vulnerabilidad o de posible desamparo de lo que nosotros veamos, ¿vale? Y esa es la conexión y hablamos con las mancomunidades. También ellas, cuando tienen alguna familia con la que están trabajando, sí que nos solicitan si podemos decirles si nos consta alguna orden de protección. ¿Y por qué les digo eso? Estos pueblos del interior, que hay mucha tranquilidad, en verano sí que es verdad que triplican sus habitantes, etcétera, pero en invierno son pueblos muy acogedores, pero muy tranquilos, donde a las 5 de la tarde a lo mejor no hay poca gente por la calle, para que ustedes me entiendan y sin faltar al respeto. Una persona que quiera huir de algo, me vengo a referir, pues porque, y eso nos pasa, han vuelto juntos. Y entonces, para evitar que nadie lo sepa, a lo mejor van a una población del interior. Llega un momento donde no tienen trabajo y tienen que ir a servicios sociales, a pedirles ayuda. Claro, las personas que están trabajando, bien en servicios sociales de la localidad o de la mancomunidad, no conocen el porqué, el motivo. Y ahí sí que se nos ha dado la ocasión, en un par de ocasiones, se nos ha dado de que nos soliciten si les podemos informar de si esas personas cuentan con una orden de protección. No lo hacen porque sí, por cotillear, sino lo hacen porque a lo mejor en la conversación que mantienen con la persona o las personas, algo les hace pensar que puede haber una orden de protección. Y ahí es donde existe la coordinación y la conexión entre nosotros. Y la verdad
que después de todo lo que han dicho, pues no sé si se me queda mucho más en el tintero. Lo que sí que les quiero explicar, sí, se me quedaba. Miren, en el derecho español, y eso va por el turismo nacional, porque así como la compañera decía que en Benidorm y Vilajoyosa tienen más el turismo internacional, aquí en estos pueblos del interior se da más el turismo nacional. Pues personas, por ejemplo, de Madrid que vienen aquí a pasar el verano y se produce una violencia de género. ¿Va a ser competente la Guardia Civil para recogerle la denuncia? Sí. ¿Va a ser competente el juzgado de Vila-real para tramitar esa denuncia? Pues en parte. ¿Por qué? El derecho español o en el ordenamiento jurídico español, la competencia territorial es del lugar donde ocurren los hechos. Me explico. A mí me roban pues en una población, no sé, en Jérica, y yo vivo en Valencia. He ido a pasar el día a Jérica y me han robado la cartera. Yo puedo ir a Valencia e interponer una denuncia sin ningún problema. El juzgado de Valencia, cuando le llegue la denuncia, la va a mandar en este caso a Segorbe, porque los hechos han ocurrido en Segorbe, aunque yo viva en Valencia. Pero por contra, en el tema de la violencia de género, es el partido judicial competente para gestionar, tramitar y resolver una solicitud, un procedimiento de violencia de género, es el partido del domicilio de la víctima. ¿Vale? Y eso quiero que ustedes lo conozcan por si pues, se les da el caso de que la persona que ha sufrido la agresión pues, es de Madrid y les dice, no, mire, cuando vaya a Madrid denunciaré. No, lo pueden hacer aquí. ¿Y cómo es el procedimiento? Pues la persona que está en un pueblo pequeñito del Alto Palancia denuncia en las fuerzas y cuerpos, pues en Viver, en Segorbe, donde sea. Su marido o su pareja va a ir detenido por la Guardia Civil. Ella pide una solicitud de orden de protección. Vale. Claro, desde Segorbe, por ejemplo, no se puede trasladar al detenido a Madrid. ¿Qué pasa en ese caso? El detenido pasa al juzgado de Vila-real. La solicitud de orden de protección pasa al juzgado de Vila-real. Y el juez aquí de Vila-real va a resolver respecto de la orden de alejamiento. Va a oír a la víctima, va a oír al agresor, y va a resolver respecto de la puesta en libertad o no del agresor y de la orden de alejamiento. Pero ya no va a poder hacer nada más. O sea, no va a poder dictar ese día sentencia. El agresor no va a poder decir, mire, sí, es verdad, yo le pegué, reconozco los hechos y ya está. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es el competente. ¿Qué tendrá que hacer el juez de Vila-real? Dictar la orden de alejamiento, como les digo, e inhibirse en el juzgado competente de Madrid. ¿Que la señora vive en Madrid capital? Pues en el de violencia que le corresponda. ¿Que vive en Aranjuez? Pues en Aranjuez, que tiene un juzgado de violencia. ¿Vale? Esa es la diferencia que encontramos en el ámbito territorial de la justicia aquí en España. Y después, en el caso de las víctimas, que se nos podría dar, de una víctima extranjera. Hace poco tuvimos aquí un caso de una pareja que iba de camino y bueno, pues le agredió en un hotel y llamaron a la policía. La víctima vino, no quiso nada, él estaba escondido y ella por activa y por pasiva que no, y que se iba y que se iba. A él se le puso en busca y captura. Ella se fue, no quiso ingresar tampoco en la casa de acogida, además era una víctima que estaba embarazada, con lo cual es más especial vulnerabilidad y no quiso. Nos firmó renuncia a todo el mundo y que se iba con unos conocidos. La cuestión es que a él se le puso en busca y captura, vuelvo a repetir, al cabo de 2-3 semanas, creo que nos informó la policía de que los dos habían ido a Francia. ¿Vale? Además, les digo, la juez dictó un auto de alejamiento sin oírlo a él, porque eso a la juez le da la posibilidad, ¿vale? La ley. Les dio igual, se fueron. ¿Qué puede pasar? Pues como ha comentado la compañera, que si el año que viene ellos vuelven a entrar en España y pasan por frontera y se les para, que no siempre se para, en la Junquera, como ustedes saben, verán que hay una orden de alejamiento y a él lo van a poder detener. Porque lo que también quiero que sepan es que las órdenes de alejamiento, cuando se dictan, quedan registradas en SIRAJ, aparte de Biogen, en SIRAJ, que es el registro donde constará todo lo que ocurre con esa denuncia, todas las medidas que se han acordado, etc. ¿Qué pasa? Que allá SIRAJ, aparte de la Guardia Civil,
bueno, aparte no, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen acceso. Entonces, y esa casuística se les puede dar a ustedes. Ustedes sabrán que todo hotel, hostal, motel, está obligado, ¿no?, a informar de a qué personas se están hospedando ahí en ese lugar. Aquí en Vilarreal se nos ha dado el caso de Segorbe, no recuerdo en estos momentos a nadie, de que ha venido una pareja, se ha registrado y se ha registrado, por ejemplo, solo la mujer. No hay ningún problema. Cuando el hotel pasa los datos a la policía de las personas que tiene registradas, a la policía le ha saltado que hay una víctima, que a lo mejor es de La Coruña, y además el caso que recuerdo era de Galicia, que tiene una orden de alejamiento. La policía, ¿qué hace? Acude al hotel y le pregunta que quién está hospedado con esa persona. Claro, los del hotel contestaron que un hombre, pero que ellos no sabían quién era. Accedieron a la habitación, llamaron, les dejaron entrar y cuando el hombre se identificó, quedó detenido por la policía. ¿Vale? ¿Por qué les explico esto? Porque las órdenes de alejamiento, no, aunque las personas desaparezcan, como el caso que les digo, que les he contado de Francia, ¿vale?, el ordenamiento jurídico no las deja olvidadas. Como me ha comentado la compañera, cuando vuelvan lo van a detener y lo van a hacer personarse en un juzgado. Va a quedar detenido para notificarle una fecha de juicio y va a quedar detenido por quebrantar esa orden de alejamiento. ¿Vale? Y yo creo que aparte, bueno, pues de volver a dar el teléfono, como muy bien han estado dando los horarios mis compañeras, la oficina de Vilarreal, que es en la que yo estoy, estamos de 9 a 2 de atención al público, luego estamos más horas, igual que ellas. Y en Castellón se ha abierto, como se ha dicho, la oficina de denuncias ahora hace 2 semanas. Y está también la provincial. Estoy a su disposición en la oficina de Vilarreal para todo lo que puedan necesitar. Me pueden llamar sin ningún problema y espero haberles, bueno, pues, resuelto las dudas que pudieran tener. Muchísimas gracias. No tenemos preguntas. Iba a entrar el secretario autonómico, estoy viendo si puede hacerlo. No sé si alguna de vosotras quiere comentar alguna cosa más al respecto. Preguntas no tenemos, creo que ha quedado bastante claro. Hemos visto bastantes casuísticas distintas también, dependiendo del territorio, cómo se vertebra vuestra red y cómo las acciones pueden ser diferentes siendo un sitio de costa, como comentaba Rosa, como comentabas tú, la casuística de lo rural o la parte interior de la Comunidad Valenciana, con el caso de Vilarreal, Segorbe, Nules y en la provincia de Castellón. No sé si algo de vosotras quiere comentar para ir cerrando y voy a ver si puedo en contacto con el SET, porque como teníamos previsto terminar como a las 12:30, pues igual no ha entrado todavía por eso, ¿vale? Si alguna quiere comentar algo al respecto, voy a contestarle que entre ya y a ver si es rápida el acceso por parte del secretario autonómico y damos por clausurada la jornada, que yo creo que a todas luces ha sido muy interesante por parte de todos y que es una información necesaria en las oficinas, no siempre que se produzca algún tipo de delito, como decíamos, que no tiene por qué ser de violencia de género ni doméstica, sino cualquier otro tipo de delito, sabemos que podemos darles un teléfono y buscar una solución y un acompañamiento gratuito, multidisciplinar y durante todo el proceso, ¿no? Eso es muy importante. Pues a ver si entras el director. ¿Alguien quiere comentar algo? Sofía, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, yo únicamente, pues eso, hemos estado hablando de nuestro trabajo, pero al final también es importante que se queden establecidos y claros los cauces de posibles derivaciones o incluso cualquier duda, es decir, si acudir a una persona a una oficina de turismo, el propio profesional, aparte de darle la información, también puede llamar inmediatamente a una oficina
y hacer la consulta y se le orienta y se le da cita o se establece ya esa conexión y esa derivación. Quiero decir que no siempre tiene que ser la víctima, que cualquier persona, tanto al 900 como a todos los teléfonos que hay en nuestra página web de cada una de las oficinas, cualquier profesional, cualquier ciudadano puede llamar y hacer una pregunta que a veces pues pensamos que tienen que ser preguntas ya de problemas graves o con entidades ya muy muy importantes, pero cualquier duda, aunque sea un delito pues con menos gravedad en principio, pues estamos ahí para informar también a todo el mundo. Nada, solo que quería que quedara claro, pues eso, al final el teléfono es lo que funciona para establecer esta coordinación inicial. Y que muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer. La verdad que gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. Y nada, estoy intentando a ver si puede entrar el secretario autonómico que está de camino a Gandía, a ver si es posible. Marichel, están comentando en el chat que vale. si podríais confeccionar algún documento con todos los teléfonos para que lo tengan disponibles en las oficinas. Pues sí, Sofía, dime. A ver, todos los teléfonos están en la página web, pero igualmente os haremos llegar, Marichel, para que lo distribuyáis, lo que es nuestro directorio, el que utilizamos habitualmente, con todos los teléfonos, todas las direcciones y todas las oficinas. Os lo hacemos llegar por correo electrónico también. Sí, nosotros no tenemos, o sea, desde aquí podemos mandar a la red perfectamente. Me está llamando, un segundito, ¿vale? Un segundo. Veo una pregunta también sobre si una persona no quiere denunciar, también podría recurrir a vuestros servicios, por supuesto. Esto es lo que desde el principio decimos, que no es necesario que medie una denuncia, sino información, orientación previa a una denuncia durante el proceso de toma de decisiones o incluso sin tener que, teniendo claro que no se quiere denunciar, pero se requiere un asesoramiento, una información, se les da perfectamente. Me estoy anotando lo de enviaros la documentación, haceros llegar tanto el directorio de oficinas como los folletos que tenemos también con los derechos de las víctimas, y también está por provincias todas las direcciones y los teléfonos. Perdona, habéis dado respuesta a alguna pregunta, ¿no? De todas formas, si queréis, en el chat vuelvo a poner el teléfono aquí a todos los panelistas. Mientras entra el chat, es el 950 55 50. Vale, además es un teléfono relativamente fácil que yo creo que los compañeros pueden tener. Y también les había puesto aquí en el chat al principio tanto el correo, el mail de víctimas@judea.es como el de oficina de denuncias. Eso también estaba puesto. Espérate, una pregunta más por aquí. ¿Siempre este asesoramiento es para violencia de género o entre parejas del mismo sexo? También puede, sí, lo que habéis dicho, comentadlo vosotros, pero se ha comentado que cualquier delito, ¿no? O sea, un robo también podría ser, cualquier tipo de delito, no solamente, o sea, es verdad que hay una demanda a lo mejor creciente por el tema de la violencia de género, pero que estamos hablando de cualquier tipo de delito. Como también es que tú en esto también habías comentado. No sé, ¿alguna más que hacer alguna aportación? Lo siento estar aquí haciendo un poco de tiempo, pero es que como estaba previsto que terminásemos a 1:30 y hemos sido rápidas, pues por otro lado el secretario autonómico quiere entrar y no está de camino y no tiene la suficiente cobertura para poder entrar, y estamos aquí en un tira y afloja que es un poco de tensión. Nos ha ido todo fenomenal el de compartir todo esto que teníamos miedo al directo, nos ha ido fenomenal, hemos sido súper rápidas todas,
eficaces y eficientes. Y nada, no surgen más preguntas, con lo cual, si queréis comentar algo más a la vista de estas pequeñas problemáticas que a lo mejor o dicotomías que se pueden producir con el tema del turismo. Pero también me preguntan aquí, ¿cómo podemos solicitar folletos para nuestras oficinas de turismo? Y si lo tenéis en idiomas. Os los haremos llegar igualmente, tanto el directorio de las oficinas como los folletos en los que vienen todos los derechos de las víctimas y la relación de oficinas por provincia. Vale, pues chicos, os lo hacemos llegar a través de los coordinadores de red. Os mandaremos un correo con los teléfonos que comenta Sofía y por otro lado, pues a través de los coordinadores, los que queráis folletos, pues por no hacer un envío masivo a aquellas oficinas que estéis interesados en tener un folleto. Porque de hecho cada vez en las oficinas de turismo utilizan menos los folletos y más los códigos QR, pero bueno, en cualquier caso, si alguna de vosotras quiere tener folletos, pues nos hacéis la petición y nosotros a través del coordinador de red os lo hacemos llegar. Sí que quería comentar una última cosa, porque creo que han surgido en 2 ocasiones al menos el tema de la coordinación con servicios sociales, Centro Mujer, desde fuera, pues claro, somos digamos los mismos perfiles, letrados, psicólogos, trabajadores sociales. Uy, parece que está entrando ya. Ahí está. Sí. Hola, buen día. Francesc, ens escoltes? Sí. Hola, bon dia. Pues, Bon dia. ja hem acabat la jornada, ha estat molt interessant. Quan vulguis pots parlar, dedicar-nos les teves paraules. Gràcies. Gràcies, Meritxell. El que passa és que tinc que demanar perdó a tots per la forma d'entrar, que vaig en moviment i perquè ja al final pues, és lògic que la gent estigui ben cansada, no? Però només recordar a la gent de la Conselleria de Justícia que ha col·laborat, a la gent de l'Estudis Info per tota la feina que fan i a reivindicar només un valor i acabaré rapidíssimament. No? Un valor que és molt nostre del món del turisme, de la Mediterrània, de la Comunitat Valenciana, que està en la nostra llei, que es diu el valor de l'hospitalitat. Aleshores, l'hospitalitat que té, com sabem, no? Pues pot ser des d'una estratègia empresarial en un món de negocis, un no torna on l'han tractat mal, fins a una exigència de caire ètic i moral, i l'hospitalitat també se posa a prova, també s'examina. No quan tot va bé, no quan tens davant a un del petrodòlar o a un turista acaudalat. L'hospitalitat, a mi m'agrada recordar que és un pont que ens porta a altres hospitalitats. Hospitalitat és quan fem possible que aquells que tenen una diversitat funcional, aquells que tenen un problema, aquells que ho passen mal, aquells que són víctimes d'un delicte, pues l'hospitalitat també és una virtut, també és un valor d'acollida, de cura. Quan vam definir l'estratègia d'hospitalitat, vam descomposar la paraula hospitalitat, vam fer com una mena, com els cuiners, de deconstrucció de la paraula i vam trobar tota una arquitectura de valors i d'altres paraules entre les que estava el respecte, el cuidado. Aquí tens que cuidar a que més ho necessita, que és una víctima que es troba descol·locada, desubicada, agreujada, humillada. No sé si haureu parlat de tot això, però disculpeu-me, no? Però crec que és important que també des del prisma del turisme, en la part que ens toca, que estem hipercarregats de feina i de reptes i de cada vegada més, que vos tinc que dir que sou herois, la gent que està en l'Estudis Info, en primera línia d'interacció en els que venen de fora, però que puguem connectar, no? Tota la infraestructura que té la nostra pròpia Generalitat, les oficines d'atenció a la víctima en el que som nosaltres, vull dir que estiguem connectats i que sapiguem de què va aquesta història i que no ens conformem en el que estem dient, crec que és un repte ben interessant a intentar, almenys aspiracionalment, lluitar per ell. No? Moltes gràcies per el temps que li heu dedicat tots i una abraçada ben forta. Ja no vos mareja més, Meritxell. Moltes gràcies, bon viatge. Gràcies. Adéu. Pues nada, terminamos aquí y muchísimas gracias de nuevo a todas las que habéis participado y muchas gracias a los que nos han seguido en esta jornada, que hemos conseguido pues por lo menos que más de 50 personas estén con nosotros esta mañana, que yo creo que es una buena cifra
compañeros y de empresa y de profesionales del sector turístico que por lo menos tienen ya una visión de vuestro trabajo y saben dónde acudir en el momento que se produjese algún caso de los que hemos estado comentando. Muchas gracias, un saludo y nos vemos Gracias pronto. a vosotros. Gracias, hasta Gracias. luego. Adiós. Moltes gràcies a tots. Gracias a todos. Gracias. Adéu. Adéu. Adéu.